Bienvenidas y bienvenidos, gracias que nos acompañan. Este programa lo dedicaremos a hablar de la situación en el Sahara Occidental, pues por varias razones, pero una en particular porque se han activado, digámoslo así, alarmas internacionales, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, pues porque una mujer emblemática, muy reconocida a nivel internacional, Aminetou Haidar, que fue detenida el pasado viernes 13 al mediodía, por la policía marroquí, pues ahora se ha declarado en huelga de hambre desde entonces y es un llamado de atención precisamente sobre lo que ocurre en este lugar del mundo. Ya contaremos los detalles, pero me detengo precisamente en la figura de Aminetou y también debo decir que el día de hoy se realizó la ceremonia oficial de entrega del premio Per Anger de Derechos Humanos que otorga el gobierno de Suecia al activista Brahim Dahlan. Y bueno, pues aquí también hay una historia que contar y la vamos a escuchar directamente de voz de nuestro invitado en este programa. Y también debo agregar, antes de escucharlo, que hay 8 nuevos presos de conciencia en el mes de octubre, identificados por organismos de derechos humanos internacionales. Todos estos elementos que involucran a personas, a figuras que han estado a lo largo de muchos años, pues hablando de lo que vive el Sahara Occidental, pues como decíamos, han activado las alarmas nuevamente en esta materia de derechos humanos. Y para hablar del tema, para hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos, nos acompaña en nuestro estudio aquí en la capital de la República Mexicana, Ahmed Moulay Ali Ahmadi, que es el ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México. Hay que señalar que, bueno, pues para efectos prácticos, para el embajador estamos hablando de la República Árabe, para Marruecos estamos hablando del territorio de Marruecos, para Naciones Unidas estamos hablando de la situación del Sahara Occidental, y ese es precisamente el entorno de las cosas. Yo le agradezco a nuestro invitado que nos acompañe en este programa. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches a los televidentes, gracias por recibirnos en su espacio. Antes de hablar en específico de estos casos en particular de los que acabamos de mencionar, le pediría yo algo que debe ser muy sencillo en la explicación. ¿Y de qué estamos hablando cuando se habla de la situación del Sahara Occidental? ¿Cuál es, desde su punto de vista, desde el punto de vista de la República Árabe Saharaui, lo que ha pasado ahí en los últimos 30 años, más de 30 años? Bien, creo que no es mi punto de vista, es punto de vista de casi 80 países en el mundo que reconocen la República Saharaui, que aceptaron este punto de vista, y las Naciones Unidas. El Sahara Occidental es lo que se conocía como Sahara Occidental Española. Está en el norte de África, frente a las Islas Canarias, con unos 266.000 kilómetros cuadrados, un pueblo que no llega a 1 millón de personas, rica en fosfato, hierro, petróleo, gas y agua, y es el único país árabe de habla hispana porque fue colonia española. En 1970 empezamos la lucha contra el colonialismo español, buscando nuestra independencia como todos los países africanos. En 1975, cuando ya estábamos negociando con España, muere Franco y España da un giro. Se firma contra nosotros el famoso acuerdo tripartito del 14 de noviembre del 75, que era un acuerdo mediante el cual entre España, Marruecos y Mauritania querían dividirnos por la mitad. Hay que saber que detrás de eso también está Francia. Francia no le interesaba la existencia de un Estado rico y hispanófono en su área. Entonces tuvimos que seguir la lucha armada contra la invasión militar marroquí y contra Mauritania. En 1979 Mauritania se retira, reconoce la República Árabe Saharaui Democrática y creamos con ella relaciones diplomáticas. Siguió la lucha armada contra Marruecos hasta 1988. Marruecos, ya su ejército no puede frente a nuestros combatientes, empiezan a crear un muro que todavía existe de 2.500 kilómetros que divide tanto el Estado saharaui como el pueblo saharaui. El que le habla lleva 30 años sin ver su familia. ¿Usted no ha visto hace 30 años a su familia? 30 años, porque están, solamente es el famoso muro de Berlín, pero 17 veces más largo. Cuando ya el rey de Marruecos, Hassan II, veía que tampoco el muro paralizaba a los saharauis, aceptó negociar, aceptó el referéndum e incluso dijo
la famosa frase de que si los saharauis en el referéndum aceptan la independencia, él sería el primer mandatario que le ponga ahí su embajada. Muere Hassan II, viene el rey Mohammed VI, en su lugar su hijo, y este se pone en contra de todo lo hablado con su papá, todo lo firmado con su papá, cambia todo, se pone incluso contra las Naciones Unidas, contra el principio de autodeterminación, y está intentando tirar de nosotros para que nos convierta en una autonomía. El gobierno saharaui hoy por hoy es miembro de la Unidad Africana, Marruecos está fuera de la Unidad Africana, el Frente Polisario está representado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay 80 países en el mundo que reconocen el Estado saharaui, entre ellos México, y lo que estamos pidiendo, aunque somos un Estado y el pueblo saharaui con todo nuestro parlamento, con nuestros organismos, estamos pidiendo el referéndum, que se ponga el referéndum. ¿Qué quiere su majestad? Autonomía. Que se la pongan al pueblo saharaui, le pongan al pueblo saharaui integración y le pongan independencia. Y que el pueblo saharaui vaya a elegir lo que quiere. ¿Por qué digo esto? Porque hay una sentencia jurídica del Tribunal Internacional a favor de la autodeterminación. Hay otra en el 2002 del Departamento Jurídico de Naciones Unidas, y desde 1962 los organismos internacionales, hablo de la ONU, Asamblea General, Consejo de Seguridad, hablo de los no alineados, todos están exigiendo la aplicación del principio de autodeterminación al pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. Déjeme, embajador, déjeme, ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México, hacer una pausa y regresamos para que nos cuente en estos momentos qué está pasando, cuáles son los casos y situaciones que, como dije al principio, han activado la atención internacional en los últimos días y me atrevo a decir que en las últimas horas. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Bien? Y no solo eso, tiene una fuerza que no se puede imaginar. Bueno, regresamos en esta conversación. Ahmed Mulay Ali Hamadi, cuénteme de lo que está pasando en estos momentos con esta mujer que es muy reconocida a nivel internacional. Algunos le llaman la Gandhi saharaui, algunos le llaman la pasionaria. Incluso estaba viendo alguna información en España, que hay un gran escándalo en España sobre el tema. Aminetou Hadairi ha recibido un premio, ha recibido varios, pero uno hace unos días, el 20 de octubre, venía de Nueva York volando después de recibir el premio Coraje Civil 2009, que es el segundo que recibe en Estados Unidos. Fue también premio de Derechos Humanos Robert Kennedy en 2008, y bueno, en la propia España fue galardonada con el premio de Derechos Humanos Juan María Vandrés en 2006, entre otras cosas. ¿Quién es esta mujer y qué situación está viviendo en este momento? Aminetou Haidar es una de las tantas activistas saharauis pacíficos que viven en las zonas ocupadas y que diariamente se enfrentan a la seguridad marroquí, al ejército marroquí, con banderas, con pancartas, pidiendo que se respeten las resoluciones que el derecho internacional les ha dado, y es la autodeterminación. Desapareció en las cárceles marroquíes bastantes años, y después de una huelga, y gracias a la Human Rights, a la Amnistía Internacional, a la Oficina de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, toda una presión ahí grande a nivel internacional, las asociaciones, ella y algunos lograron sacarlos de la cárcel, otros desaparecieron. Por ejemplo, aquí tengo un papel que le voy a enseñar ahora con eso. Y cuando salió, pues... ¿Lo que nos va a mostrar qué es, perdón? Sí, es, por ejemplo, un grupo de los desaparecidos todavía. Ah, es un póster. Sí, un póster. Lo muestro aquí en la pantalla. Sí, todavía han desaparecido, si hay una lucha para saber, solamente que entrega esos cadáveres a sus familias, lo que se está pidiendo ahora. Sabemos que ya no están vivos. Es lo que estamos pidiendo, como usted ve. Entonces, Aminetou fue una de estas chicas que logró salir con vida y siguió viviendo con sus hijos en Laayoune, la capital ocupada. Entonces, gracias al apoyo internacional, los marroquíes tuvieron que dejarla salir y entrar porque recibía sus premios. Recibía sus premios internacionales, pues
Con pasaporte de marroquí, sí. Y entonces fue a Estados Unidos. Entonces vino ahora a Estados Unidos a recibir este premio. Después tuvo una cena en el Senado norteamericano, viajó regresando hacia su casa y llega al aeropuerto en el avión y estaba rodeado de policía. Esto fue el viernes 13 de noviembre. Ahora sí, noviembre. Entonces le llevan. Todos pensábamos que la van a llevar también secuestrada como los 7 que llevaron antes, que hablaremos de ellos. Ya les contaré ahora cuando terminamos. Y entonces iban a ser 8 presos políticos de opinión política, y hay en Amnistía Internacional, por ejemplo, no reconoce